En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queríamos el día de hoy dejar de lado el catecismo que venimos haciendo, hacer unas breves palabras sobre el santo de hoy, San José de Calasanz, el fundador de los clérigos regulares de las escuelas pías, los escolapios. Un muy gran santo, muy impresionante su vida cuando uno la lee y mira lo que hizo, todo lo que hizo por amor a Dios. Nuestro santo nació hacia mediados del siglo XVI, en el año 1556, en Peralta, en Aragón. Era español, nació en España. Ya desde muy chico él dio indicios de la gran santidad que él había de tener, de esos santos que desde que ya son muy chicos Dios les da gracias especiales y ya van manifestando esa tendencia a la piedad, hacia Dios nuestro Señor, hacia la fe, la devoción. Entre unas de las anécdotas, podemos ver hasta chistosas, bonitas que se cuentan de él, dicen cuando él ya tenía 5 años, su familia, como era de noble alcurnia, eran de armas. Entonces ya a los 5 años no se agarró una espada de juguete o de madera y decía que salía a perseguir al diablo y a vencerlo y derrotarlo a sus 5 años, para que nos dé una idea de cómo ya la piedad que tenía nuestro pequeño Josecito de Calasanz en esa época, cuando era todavía un tierno niño. Y de hecho, él también ya desde muy niño daba indicios de la futura vocación a la que Dios lo llamaba, a ser fundador de las escuelas pías, los escolapios, que se dedicaron a los niños pobres, a escuelas gratuitas, a dar educación gratuita a toda esa muchedumbre de niños que no tenían educación y que San José veía que estaba en una gran ignorancia y por eso se lo movió a esa obra. Y ya desde chico, como decimos, se veía cómo iba a dedicarse a eso, que Dios lo llamaba a eso, porque se cuenta en sus biografías que cuando él era también niño, le gustaba reunir a los demás niños y él empezarles a enseñar lo que él había aprendido en el catecismo, que había escuchado en los sermones, como si les predicara, y luego les enseñaba oraciones y los ponía a rezar, como ya dando indicios de lo que él luego se dedicaría. También desde los 5 años ya rezaba a diario el Santo Rosario y lo hacía con mucha devoción, ya desde tan pequeño tenía esa ferviente devoción a la Madre de Dios. Cuando se aplicó a los estudios, por supuesto, un estudiante ejemplar, modelo, no solamente debido a lo despierto de su inteligencia, a los dones que Dios le dio, sino su disciplina, muy acorde a esa piedad que tenía de tan chico. Hizo también muy joven el voto de castidad perfecta, de virginidad, lo cual por supuesto le valió contrariedades a su familia, porque él tenía un hermano mayor que falleció sin dejar descendencia, y por supuesto su padre puso la mirada en él, en San José, para que le diera descendencia a la familia y siguiera el camino de las armas. Y nuestro santo se mantuvo firme y no digamos, quebró su propósito, que ya tenía hecho su voto de virginidad, de castidad perfecta. También se narra cómo venció una tentación, una trampa que le puso el maligno, por supuesto, que nunca descansa, por medio de una pariente próxima, cuando estuvo en Valencia, creo, estudiando, y se dio cuenta y él directamente se fue de allí a otra parte, de allí para huir de la ocasión de pecado, el famoso tema que uno siempre insiste, huir de las ocasiones. Nuestro santo huyó de la ocasión. Fue ordenado sacerdote en el año 1583. Estuvo al principio allí en España, en Aragón, de donde él era, haciendo mucho buen apostolado, con mucha admiración de todos, pero él, había una voz ahí en su mente, era una inspiración de Dios, que le decía, ve a Roma, le decía mucho, y la tenía ahí, hasta que un día, se despidió de todos, repartió su herencia entre los pobres y se fue peregrino hacia Roma, a vivir allá, a seguir esa voz. Todavía no sabía qué era lo que lo destinaba a la providencia, pero tenía ese claro mensaje. Fue allá, pretendió estar desconocido, pero no le fue posible porque había compatriotas suyos allá. Como decimos, San José hizo mucho bien antes, entonces hablaron de él y terminó siendo preceptor del príncipe Felipe, de alguien muy importante. Pero se encargó a eso y se dio, por supuesto, a obras de piedad, visitar enfermos, gente en la cárcel. Dice una biografía de él que es muy increíble toda la actividad que él desplegaba. Dice la misma biografía que si no fuera porque están documentos fidedignos, uno no lo creería, todo lo que hacía en el día. Y la verdad que sí, hay muchos santos que impresionan. Dice, ¿dónde sacan el tiempo para rezar todo lo que rezaban? Que rezaban muchísimo estos santos. Y encima hacer todas las buenas obras, visitar enfermos, a la cárcel, enseñar a los niños, estudiar, confesar, hacían miles de cosas. Por ejemplo, nuestro santo, me imagino, dormiría muy poco porque se levantaba a medianoche para iniciar orando. Si se dormía temprano, pongamos a las 8, serían 4 horas de sueño.
Entonces dormía muy poco, a las 12, para meditar ante el Santísimo Sacramento. Rezaba las primeras 2 horas canónicas del día, que rezamos sacerdotes, maitines y laudes, de rodillas, es decir, 1 hora por lo menos. Y voy a suponer que lo más probable es que la larga meditación que hacía antes tal vez la hiciera también de rodillas, porque así eran estos santos. Sin ningún problema estaban tal vez 1, 2 o más horas arrodillados. Después de hacer maitines y laudes, de esas primeras oraciones durante la noche, durante todavía la misma noche o madrugada sería ya, se iba a visitar las 7 iglesias de Roma, las más conocidas, la Basílica de San Pedro, Santa María la Mayor, San Pablo Extramuros, las 7 más antiguas y conocidas que suelen ser de peregrinación, durante varios años, todas las noches las visitaba, siempre moviéndose uno de una a otra, son 12 a 15 kilómetros de recorrido. Y después durante el día, como decimos, estudiaba, visitaba enfermos, a los de la cárcel, enseñaba a los niños, hacía miles de cosas que si uno no fuera lo que uno, porque como dice la biografía que hicimos, que está en documentos fidedignos, uno dice, ¿cómo haría? No es posible. Y sí lo hacía. Tenía una sola comida al día, sobre la 1 de la tarde, su almuerzo, un poco de pan y agua, y no más nada. Como esos grandes santos tan penitentes, también ahí se ahorra mucho tiempo. Ni desayunaba ni cenaba, y supongo que lo que se comería el trocito de pan y bebería el agua, no porque se tardara más de 15 minutos, tal vez ni 10. Él se metió en una cofradía que había allí en Roma que se dedicaba a instruir a los niños los domingos, darles catecismo, y podemos decir que es como cuando empieza tal vez a desplegar aún más esa actividad que después va a plasmarse en su congregación, en su orden religiosa, que va a fundar de los Escolapios. Y él empieza, y al principio era solo los domingos, pero él, su celo de instruir, no quedaba allí nomás. Él, entre semana, los niños que podía, no solo a los niños, a los campesinos, a los mismos mendigos que a veces veía en las plazas públicas, donde pudiera congregar un auditorio a quienes lo escucharan, él allí se ponía a enseñar la doctrina cristiana. Y después de unos 5 años de este apostolado, llevado así, eso le hizo darse cuenta del grave problema de ignorancia que había, la crasa ignorancia, por lo cual allí empezó a meditar en su futura obra, en la congregación o orden que iba a fundar, porque ve los graves problemas de la ignorancia. Muchos de esos niños que no tenían los recursos para ir a una escuela, porque había muchas escuelas en Roma, pero tenía muy pocos cupos gratuitos, y aún en las escuelas se da cuenta que la parte dada a la religión y a la piedad estaba, pero no era tanto, que en el fondo es lo más importante. Hay que, por supuesto, hacer cultos a los chicos, pero lo más importante es formarlos en la religión y en la piedad, en las virtudes. Entonces él veía ese problema, tuvo sus chicos que no podían estudiar nada, entonces crecían en la ignorancia de lo más elemental de la religión, por tanto caían muy fácilmente en cantidad de vicios, de pecados, y luego se hacía un círculo vicioso, porque ellos a su vez contraían luego matrimonio, y a sus propios hijos ellos por supuesto no se iban a preocupar lo más mínimo, su formación, si ellos uno no da lo que no tiene. Entonces él veía ese problema y veía el grave mal que era, y aquí es cuando empieza a meditar, como decimos, su futura obra, y a rezar mucho, a pedir consejo, consultar con gente docta, teólogos. La gran mayoría le decían sí, que era una gran obra, pero a la hora de querer emprenderlo, ¿quién va conmigo? Todos se excusaban, porque no tengo tiempo, está difícil, o se dan cuenta que iba a ser algo muy complicado, porque es no es cosa sencilla decir voy a poner una escuela que sea totalmente gratis. Y claro que no es fácil, pero nuestro santo lo hizo, y él se lanzó solo en realidad, como no había nadie, pero él ya tenía esa fuerte convicción por dentro de él, por las inspiraciones de Dios, por todo lo que había rezado, porque dentro de todo todos le decían que sí, que veían que era una muy buena obra, una muy buena idea la que tenía. Decide lanzarse, confiando en la providencia divina. Y la providencia, por supuesto, proveyó. Apenas iniciaron, al poco tiempo ya tenían 1 centenar de niños en la primera escuela, y al no mucho tiempo también se multiplicaron las escuelas en Roma, muchos que iniciaron. Muy impresionante cómo se empezó a esparcir por todas partes su obra. Sin embargo, por supuesto, esto no fue todo fácil. Sufrió muchísimas contrariedades. Nuestros santos llegaron hasta estafar, gente que abusó de su generosidad, muchas contrariedades, muchas dificultades que tuvo que sufrir. Y él duró 52 años en este apostolado, nada más ni nada menos. Desde sus 40 años, que fue cuando inicia o funda como tal la congregación de los Escolapios, hasta sus 92 años que murió. Sus 92 años, con todo ese tipo de penitencias que hacía. Por supuesto que también se daba disciplinas hasta derramar sangre como tantos santos,
cilicios, todo ese tipo de cosas, y lo mantuvo, dice la biografía, hasta bien entrado en años, casi hasta finales. Sin embargo, todo lo que vivió, y duró esos 52 años, como decimos, dedicado a ese ministerio, a enseñar a los niños pobres, particularmente, por supuesto, su enfoque era más que nada a los pobres. Los niños pobres no tenían recursos, y por esto renunció a muchas dignidades. Podrán haberse imaginado, más no le habrán ofrecido ser obispo de tal o cual lugar, tal vez hasta cardenal. Estaba en Roma mismo, lo conocían los papas de la época y lo tenían en gran estima. De hecho, los mismos papas, por supuesto, le aprobaron su orden, le dieron ellos mismos ayudas, limosnas, y él siempre renunció a todas las dignidades eclesiásticas para poder dedicarse a lo que era su vocación, la educación de los niños. Como decimos, dura así hasta los 92 años, a la cual edad muere de 92 años. Y como decimos, con muchas contradicciones. 2 años antes, cuando tenía 90 años, supongo que por intrigas de gente envidiosa o mala, lograron que su congregación, que ya era una orden, fuera rebajada, una simple congregación sin votos, disminuida en su categoría, y tuvo esa gran cruz, pero él aceptó con resignación, y de hecho antes de morir él predijo su muerte, y él anunció que después de unos 10 años, si no me equivoco, de que él muriera, que otra vez iba a resurgir su orden. Él hizo esa profecía, y fue así. Después de que él murió no pudo verlo, al menos no desde esta tierra, desde los cielos, y así fue, y otra vez tuvo ese auge. Después de un siglo de haber fallecido, se encontraron incorruptos su corazón y su lengua. Cuando fueron a abrir sus restos, el corazón y la lengua. Supongo que será la lengua por todo lo que predicó, todo el bien que hizo a los chicos, y el corazón será por el amor a Dios, me imagino, el amor a Dios, el prójimo, que quiso Dios ese milagro. Mientras él vivió, por supuesto, tuvo don de profecía, discernimiento de los corazones, fue realmente un santo muy, muy impresionante, esos que tal vez uno normalmente no tiene tanta noticia de su vida, lo que uno lee uno le impresiona ver, y como decimos que decía ese autor que leíamos, que si no es porque están documentos fidedignos uno no creería. ¿Cómo hace uno para hacer tantas cosas? Uno todos los días se organiza y cuando uno ve ya se acabó el día y no hizo ni la mitad de las cosas que quería, y estos santos realmente cómo obraban. En todo caso, sacar la enseñanza de nuestro santo de hoy, que sería básicamente la caridad que en una de sus fases es precisamente la enseñanza, enseñar al que no sabe. Una de las obras de misericordia espirituales, enseñar al que no sabe, preocuparnos especialmente por los niños, por la juventud, y de hecho hoy en día tal vez vivimos y más y peor lo que palpó San José Calasanz en esa época, que lo llevó a fundar su orden. Hoy en día lo tenemos peor, la ignorancia que hay, la crasa ignorancia y las verdades de la fe, tal vez una de las razones por las cuales estamos tan mal. Realmente el católico promedio es un ignorante, pero perfecto, de su religión. 2 o 3 nociones muy vagas, vaguísimas, y para de contar, no sabe nada. Y eso, por supuesto, nos lleva a 1000 pecados, porque uno después no sabe si esto está bien o está mal, y así andamos, así estamos, y luego nos vienen todos los cambios modernos, todos los problemas con nuestra santa religión, Concilio Vaticano II. Uno no conoce su religión, le cambia de la noche a la mañana todo, bueno, está bien, no pasa nada. Entonces, la importancia de la formación, de tener esa caridad, de enseñar, de ayudar a los demás. Y también terminar con un pequeño pensamiento espiritual que se saca, por supuesto, del Evangelio, que está bien puesto para nuestro santo de hoy, ¿no? Que, como decimos, se enfocó en la educación de la juventud y particularmente de los niños pobres. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Tomando Jesús un niño, puso en medio y dijo: si no os hacéis pequeños como este niño, no entraréis en el reino de los cielos. Vean la fuerza de lo que dice nuestro Señor. No dice seréis el menor, no entraréis, no os vais a salvar, si no os hacéis pequeños como este niño, es decir, humildes, sencillos. Y el que es como este niño es el mayor en el reino de los cielos, dice nuestro Señor. Porque es un pensamiento referente a la virtud de la humildad. Es Dios que nos ayude a ser como niños en ese sentido, la virtud de la humildad, para que podamos entrar en el reino de los cielos. Quiera la Santísima Virgen alcanzarnos esa gracia. Ave María Purísima, sin pecado concebido de manera santísima. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.